Bueno, buenos días a todos, qué bueno verlos, de verdad, qué gusto, qué alegría, pues estar de nuevo con nuestro video de la semana. Espero que les esté yendo muy bien en todo lo que estén haciendo, que su cuarentena esté yendo de la mejor forma y que nada, este proceso de virtualización que empezamos ya hace un rato, pues ya cada vez sea más sencillo, ya cada vez más le hayamos cogido el tiro. Entonces, bueno, eso. Hoy les cuento que vamos a iniciar un tema nuevo. Eh, durante toda la, durante todo el semestre hemos estado viendo, eh, digamos, como qué es la amistad, por qué es importante la amistad, tipos de amistad, valores para la amistad, etc. Digamos que ahora vamos a coger todo ese conocimiento que hemos adquirido y que hemos construido, todas estas cosas que hemos pensado juntos, y lo que vamos a hacer es tratar de verlo aplicado en una situación, ¿cierto? Y para hacer eso vamos a utilizar a la Biblia, ¿listo? Entonces, el tema que vamos a empezar hoy son los ejemplos de amistad en la Biblia. Entonces, bueno, aquí les propongo la agenda. Primero vamos a ver qué es la Biblia. Luego vamos a ver ejemplos de amistad en la Biblia. Específicamente vamos a ver la amistad de Jesús y Lázaro. Y por otro lado, la de Jonatán y David. Y finalmente les voy a explicar cuál va a ser el taller. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la Biblia? Lo primero que debemos tener en cuenta es que que la Biblia es el texto sagrado de la religión cristiana. Entonces, ojo, aquí es importante hacer una salvedad, y es que el cristianismo está dividido en muchas ramas, ¿cierto? Como que se ha ido dividiendo. Entonces, por ejemplo, están los cristianos católicos, como yo, pero también hay cristianos ortodoxos, hay cristianos protestantes, hay, bueno, variedad de cristianos anglicanos, etc. Entonces, a pesar de que hay, digamos, como división dentro del cristianismo, todos tienen en común que aceptan a la Biblia como su texto sagrado y un poco como fuente de autoridad a partir de las cuales, digamos, que construyen sus códigos morales, sus costumbres, etc. ¿Listo? Entonces, eso. El texto sagrado de la religión cristiana es la Biblia. Luego, ahora, otra cosa importante de la Biblia es que las personas cristianas creen que este texto fue inspirado por Dios. Es decir, lo escribieron personas como ustedes y como yo, pero todo lo que escribieron un poco Dios lo puso en su cabeza y los inspiró. En ese orden de ideas podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, son cosas que Dios nos quería decir a nosotros como humanidad. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante es que la Biblia registra la relación entre Dios y la humanidad. Básicamente eso es todo lo que nos cuenta la Biblia, de lo que se trata. Entonces empieza pues desde el principio, que es la creación del hombre y de la mujer y del mundo, ¿cierto? Con el Génesis, en el Génesis nos narran esto, y digamos que registra diferentes acontecimientos a lo largo de los años e incluso registra el fin de los tiempos, ¿no es cierto? Que es el Apocalipsis. Entonces, esa es más o menos como la trama de la Biblia, relación de Dios con la humanidad. Luego, otra cosa importante que debemos tener en cuenta sobre la Biblia es que es un conjunto de libros, algunos de los cuales compartimos con el judaísmo. Entonces, la Biblia está conformada de diferentes libros, como, no sé, el Génesis, el Levítico, el Éxodo, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, etc. Ustedes cogen todos esos libros, los juntan y lo que van a tener es la Biblia. Ahora, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, porque esta es otra cosa importante, la Biblia está dividida entre entre Antiguo Testamento antes de Jesús y Nuevo Testamento después de Jesús, ¿sí? Entonces, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se llaman Pentateuco y digamos que los compartimos con la religión judía. Es decir, los judíos consideran que esos 5 libros son sagrados y un poco como que narran la historia de su religión. Entonces acá también entendemos un poco por qué decimos que los judíos son nuestros hermanos mayores en la religión,
porque un poco el cristianismo se desprende del judaísmo. Por ejemplo, Jesús era judío y es con él que se funda toda esta nueva religión del cristianismo. Bueno, y otra cosa muy importante sobre la Biblia y un poco la razón por la que quería explicarles esto es que uno, es el libro más vendido de la historia, y dos, es uno de los que mayor repercusión han tenido en el curso de la historia. Entonces la Biblia no es un libro normal. Mucha gente ha leído la Biblia a lo largo de los años y ha influenciado a personas muy poderosas en su forma de ver el mundo. Entonces se han librado guerras en nombre de la Biblia, pero también, y esto es muy importante, se han construido ideas sobre lo que es la Biblia. Entonces hemos visto que nuestros códigos morales, independientemente de que seamos o no cristianos, se ven influenciados por la moral cristiana que nos presenta la Biblia. Entonces, no sé, cosas como los derechos humanos, la dignidad del hombre, todas esas cosas un poco se fundan y tienen su origen en una concepción cristiana del mundo. Y esa concepción cristiana ha influenciado nuestro mundo occidental. Entonces, ¿por qué es valioso? Ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a ver ejemplos de amistad en la Biblia? Porque si la Biblia es realmente lo que yo les cuento y es tan importante, pues será muy interesante y muy valioso ver qué es lo que nos tiene que decir con respecto a la amistad y cómo es que nos la presenta y qué cosas podemos inferir de ella. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer ejemplo de amistad en la Biblia es del Antiguo Testamento y es la historia de Jonatán y David. Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl, que el rey Saúl era rey de Israel, y luego tenemos a David, que era un joven pastor. A David tal vez lo hayan escuchado por esta historia de David y Goliat. Entonces estaban los filisteos que se iban a pelear con los israelitas y los filisteos tenían un guerrero muy grande, parecía un gigante, que se llamaba Goliat. Y todo el mundo le tenía mucho miedo a Goliat. Y entonces llegó David, que era un niño más o menos, así todo escuálido y enclenque, y digamos como que lo vence, ¿cierto? Lo vence con una piedra, bueno, ustedes conocen la historia. A partir de eso, David es un poco como considerado el que debe heredar el trono de Israel, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, es decir, el que por derecho tenía como el trono, lo debía odiar. Pero en realidad no, Jonatán nunca le tuvo envidia a David y se hicieron muy buenos amigos. Y la Biblia nos dice que a partir de ese momento, el momento en que David mata a Goliat, surge una amistad impresionante entre ellos. Y dicen que Jonatán quiso tanto a David como se quiso a sí mismo. Y eso es algo característico de la amistad, ¿no es cierto? Yo quiero a ese otro tanto como me quiero a mí mismo. Y quiero su bien tanto como quiero el bien para mí mismo, ¿cierto? Entonces es un ejemplo claro de amistad. Y bueno, ya vemos que Jonatán hace un montón de cosas. El rey Saúl quería matar a David porque lo consideraba como una amenaza a su poder. Y Jonatán, su hijo, se enfrenta a él, le dice que está mal, arriesga su vida para salvarlo. Y por otro lado, cuando Jonatán muere, David toma al hijo de Jonatán como suyo, lo adopta, ¿cierto? Entonces vemos como que es una cosa recíproca y que los dos toman acciones, acuérdense, esto también es muy importante, no solo es hablar, sino tomar acción en querer al otro y en querer el bien del otro, incluso sobre el bien propio, ¿listo? La otra, digamos, historia que les traigo es la de Jesús, Lázaro y sus hermanas. Entonces, María, Marta y Lázaro son 3 hermanos que vivían en Betania, ¿cierto? Y digamos que Jesús los quería muchísimo, eran probablemente sus mejores amigos. Y un poco cuando Jesús iba a esta casa, pues decía que era uno de sus lugares favoritos en el mundo, porque encontraba personas que lo amaban. Y vemos que los 3 tenían formas muy diferentes de quererlo, ¿no? Estaba Marta, que cuenta en los evangelios, que era una mujer súper proactiva, que siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba cocinando, arreglando, para que Jesús estuviera cómodo, ¿cierto? Y luego estaba María, que
se quedaba sentada mirándolo y conversando con él. Y un poco esto también nos dice algo de la amistad, y es que las personas quieren diferente y se comportan diferente y demuestran sus sentimientos diferentes. Y algo muy grande de la amistad es entender cómo es que las personas van a demostrarte su cariño y aceptarlas tal cual como son. Entonces no es cuestión de que todos quieran a Jesús de una determinada forma o que todos te quieran a ti, que todos tus amigos te quieran a ti de determinada forma, sino que cada cual tiene una forma diferente de mostrarlo. Y bueno, finalmente está también respecto a esto la resurrección de Lázaro. Lázaro muere y Jesús va y lo resucita, ¿no es cierto? Porque se preocupa por su amigo, porque lo quiere muchísimo. Entonces, esto también es un ejemplo pues de amistad impresionante. Y bueno, ya para terminar, les cuento. En el taller van a tener que identificar o buscar otros tipos de otros ejemplos de amistad en la Biblia, y un poco analizar por qué esos son ejemplos de una buena amistad en la Biblia. Entonces, nada, me alegra mucho haber estado con ustedes y nos vemos la próxima clase. Sigamos aprendiendo juntos. Hasta luego.